vuelta y los presidentes de la nueva Acción Universitaria y Solidaridad ya están acá para discutir el futuro del UC. Ahora comienza el debate presidencial de segunda vuelta de las elecciones FEUC 2024, solo por Radio UC. Muy buenas tardes a todos y a todas quienes sintonizan la señal de Radio UC. A esta hora y en directo desde el estudio radial de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad Católica, damos inicio al debate de presidencia FEUC 2024. Ya finalizamos el debate de Consejería Superior, donde conversamos con el candidato y la candidata a dicho cargo. Y ahora es el turno de debatir junto a los presidentes de las listas que postulan a ser Federación de Estudiantes de nuestra universidad. En esta oportunidad nos encontramos en el estudio con Catalina Jofré. Ella es estudiante de Ingeniería Comercial en tercer año, actual CT de Ingeniería Comercial y coordinadora externa de la Nueva Acción Universitaria en representación, por supuesto, de la NAU. Ella ganó la primera vuelta con un 35,53% de los votos. ¿Cómo estás, Catalina? Muy bien y muy contenta de estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, seguimos con Santiago Fernández en representación de Solidaridad, el estudiante de Derecho de quinto año y fue ST el año pasado por Solidaridad. Gana, pasa a segunda vuelta luego de obtener la segunda mayoría con el 25,05% de los votos. Bienvenido, Santiago. Muchas gracias, Tomás. Muy bien, muy feliz de estar acá. Bueno, antes de comenzar, vamos a realizar acá en nuestro estudio un sorteo para ver cuál va a ser el orden a lo largo de todo este debate. Cara, Solidaridad, partimos con Solidaridad, sello, partimos con la NAU. Cara, ahí podemos ver que es cara. Entonces partimos con Solidaridad. Bueno, al igual que en el debate de Consejería Superior, comenzaremos con un bloque de preguntas generales, luego daremos paso a un bloque de entrevistas dirigidas a cada uno de los candidatos. Posterior a este, tendremos un bloque de preguntas de personajes y organizaciones de la Universidad Católica para finalizar con un pequeño bloque con algunas definiciones rápidas y cerrar con 1 minuto por cada candidato. Cada candidato tendrá 2 derechos a réplica de 30 segundos durante este primer bloque que las pueden solicitar levantando la mano. Vamos entonces con el primer bloque. Cada candidato tendrá 1 minuto y medio para responder. Durante los primeros 30 segundos podrán hablar sin interrupciones y luego de eso yo podré interrumpir. Entonces, iniciamos con Santiago, pero recordemos que esta pregunta es para los dos. Dentro del proceso de campaña se ha observado cómo han tenido el desafío de recorrer y expresar sus ideas entre sus pares y votantes. En ese sentido, ¿mejorarían elementos en torno al cuidado de la salud mental en el proceso de campaña para ser federación? Si es así, ¿cuáles, Santiago? Es una muy bonita pregunta porque habla de la salud mental, no solamente de las personas por las que nos estamos preocupando a la hora de hacer campaña, sino que también muchas veces las personas que están en campaña. En ese sentido creo que obviamente es importante, y no solamente porque sea una salud mental en especial, sino que porque en general hay una crisis y el hecho de ser candidato te hace pasar también por muchos momentos bonitos, pero también por muchos momentos de estrés o puede ser momentos de bajo sueño. Y no solamente los candidatos, sino que también las personas que están a cargo como los jefes de campaña o el resto del equipo también que muchas veces se la juega por el proyecto y por el movimiento. En ese sentido creo que hay algo muy, muy positivo. Los certificados de candidato y los certificados de jefe de campaña que entrega la Dirección de Asuntos Estudiantiles, que muchas veces permiten justificar, por ejemplo, inasistencia a evaluaciones o inasistencia a clases. Yo creo que eso es un avance muy positivo que tuvo la universidad y que no solamente se preocupa de que exista algo así como una elección, sino que también fomenta que las personas participen. Santiago, ¿tú crees que durante el periodo de campaña quizá un poco a los movimientos a veces se les puede pasar quizá la mano en torno a el trato que tienen con otros candidatos de listas opuestas? Sí, de todas maneras, sobre todo considerando lo caldeados que están los ánimos. El debate siempre tiene mucha fricción, siempre tiene el tema de la pregunta cruzada, por ejemplo, el tema de las réplicas. Muchas veces hace que esos ánimos se caldeen, pero son cosas que, si bien siempre han sido parte de todo el debate y siempre han sido parte de las elecciones, sobre todo de las FEUC, donde los debates suelen ser así a diferencia de otras universidades, creo que también es algo en lo que podemos trabajar. Ujú. Bueno, perfecto, Santiago. La misma pregunta entonces para Catalina Jofré de la ANAU.
Bueno, yo creo que también agradezco mucho la pregunta porque efectivamente todas las listas hablamos de la salud mental. También a nuestros compañeros y compañeras que intentamos representar, pero obviamente también está en juego la salud mental de quienes somos candidatos y candidatas. Creo que agradezco este espacio para poder transparentar que nosotros también somos estudiantes y también somos personas y no solamente vivimos lo rudo del patio, el rudo de la campaña, de preparar los debates, sino también tenemos una vida fuera personal que también tiene sus altos y bajos. Como dice Santi, los certificados que entrega la DAE son un gran apoyo. Sin embargo, también nos hemos tenido que enfrentar a distintas fuerzas que en el patio a veces la gente no es tan receptiva, que los movimientos cada día que pasa los ánimos están más tensos. Sin embargo, yo creo que algo que valoro un poco de la política UC, o en particular incluso con Santi, es que luego de los debates siempre está el estrecharse la mano, porque entendemos que aquí hay un debate de ideas políticas y no de ideas personales, y no es nada contra el resto, y espero que la tónica de la campaña siga siendo así hasta las votaciones. Espero sea un compromiso de todos los movimientos. Y eso, finalmente creo que hay un problema de salud mental general, sin embargo creo que nosotros ponemos todo nuestro corazón en la campaña. Catalina, durante la noche del conteo de votos hubo un incidente entre Movimiento Gremial y Otra Era. No sé si tú estás al tanto de lo que pasó y cuál es la opinión que tienes sobre este tipo de cosas que suceden en campaña. Bueno, yo creo que todo lo que ocurre en campaña es muy rudo, como dije, y yo creo que la otra era con movimiento gremial corresponden a extremos muy distintos. Y yo creo que nosotros como Nueva Acción Universitaria siempre priorizamos el diálogo, Tiempo. priorizamos el buen trato. Muchas gracias. Bueno, vamos ahora a la segunda pregunta. Les recordamos que cada uno todavía tiene sus dos derechos a réplica intactos. Los pueden solicitar levantándome la mano y yo les daré la palabra. Bueno, segunda pregunta. En la resolución número 12 del TRICEL se implementó una reinterpretación del quórum ante la eventualidad de no alcanzar el 50% de participación en la primera vuelta, algo que finalmente sucedió. Recordemos que el TRICEL reinterpretó los estatutos de la federación señalando que el quórum debiese contar para la totalidad de la elección, o sea, la primera y la segunda vuelta, una decisión que se tomó ya después del primer día de elecciones. ¿Cuál es su opinión sobre esta medida? ¿Creen que beneficia al estudiante y al proceso democrático? Partimos ahora con Catalina. Bueno, yo creo que esto responde a que hay un problema de participación innegable, que yo creo que todos los movimientos políticos, las iniciativas, las autoridades de la universidad, incluso aquí los medios, son conscientes de aquello. Sin embargo, creo que la decisión tomada por el TRICEL corresponde a una urgencia que había, porque creo que si hay algo importante en la universidad es la representación estudiantil y no nos podemos quedar sin federación, no nos podemos quedar sin consejería superior y sin consejerías territoriales. Entiendo que la medida fue una medida de emergencia y yo creo que el compromiso de la federación del próximo año está a seguir promoviendo la participación estudiantil, y yo creo que post pandemia hay una crisis en cuanto a la participación tanto nacional y despolitización de los espacios estudiantiles, porque finalmente también no solamente está el problema que dentro de la universidad la gente no haya votado, sino que la gente no está viniendo a la universidad. Y también tenemos que cuestionarnos el porqué. Catalina, ¿cuál es el límite a esta flexibilidad que mencionas? O sea, si el próximo año volvemos a tener problemas de quórum, ¿vamos a volver a tener que aplicar una medida de este tipo? A ver, yo creo que la reinterpretación del estatuto habla de que hay un 50% que debe participar. Y un estudiante que participa en la segunda vuelta y no participó en la primera, no le podemos decir que no participó en el proceso eleccionario de la FEUC. Entonces yo creo que obviamente tenemos que intentar con todos nuestros esfuerzos el próximo año llegar, ojalá, a más del 50% en la primera vuelta, pero entiendo la emergencia de esta situación y esperemos que no se vuelva a repetir, y en eso está el compromiso, yo creo, de todos los movimientos. ¿Era oportuno hacerlo en ese momento, a mitad de la elección? ¿Crees que se tendría que haber debatido anteriormente? ¿Se veía venir, quizás? Yo pongo toda mi confianza en el TRICEL, que fue electo dentro del Consejo FEUC, así que ahí pongo toda mi confianza, porque representa muchos espacios políticos distintos de la universidad. Sin embargo, obviamente, personalmente hubiese deseado que no se hubiese llegado a ese límite y hubiésemos llegado Gracias. al quórum al principio. Gracias, Catalina. Bueno, la misma pregunta para Santiago Fernández. Yo me sumo, me sumo a algunas de las palabras de Catalina, sobre todo
lo que pasó después de la pandemia. Durante la pandemia, por ejemplo, se dieron algunas elecciones de centros de alumnos, pero muchas elecciones se dejaron de dar y los representantes simplemente siguieron en sus cargos por más de un año. Y en ese sentido lo que pasó es que cuando volvimos a la universidad, volvimos de todas maneras con una votación online que efectivamente fomenta la participación, pero resta mucho de la mística. Y después seguimos con un proceso que se venía deteriorando de la política universitaria, no solamente en la Universidad Católica, o sea, basta ver, por ejemplo, en la Universidad de Chile, por ejemplo, en los que la participación es mucho más baja. En la Universidad de los Andes ni siquiera hay elecciones de federación, sino que la federación es con lista única. Así como también en muchas otras federaciones la participación sigue siendo bajísima. Es un problema en general de país y es un problema en general de la política nacional. Yo creo que esto tiene que ver más bien, y ahora yendo al fondo del asunto, la falta de participación, con que se ha perdido el sentido a por qué sirve la política. Y yo creo que esto que algo pasa también en la política nacional. La gente no ve un cambio, por ejemplo, entre un presidente de un color político u otro. No ve un cambio cuando el senador que lo representa o el diputado que lo representa es de un color político u otro. Y esa falta de fe en la política es lo que hace que la gente en las elecciones nacionales y que el alumno en las elecciones estudiantiles no se levante de la cama a votar. Yo creo que ese es Santiago, el principal problema. bueno, Solidaridad respaldó esta medida en el Trisel. ¿Cuál es la explicación que uno podría darle a los votantes de la universidad luego de respaldar esto en medio de las elecciones y considerando que quizá también el estudiantado al no votar también podría estar mandando un mensaje? De todas maneras, y estoy de acuerdo contigo de que está mandando un mensaje en ese sentido, y es precisamente el mensaje de que esto no me hace sentido, creo que no sirve ir a votar. Yo lo escuché mucho en el patio, me lo dijeron muchas veces, como no quiero ir a votar porque en verdad no creo que vaya a cambiar nada. Yo creo que eso es lo principal a lo que tenemos que atender. Ese es el fondo de la cuestión del asunto. Gracias, Santiago. Bueno, con esto vamos a dar paso a la tercera y última pregunta de este primer bloque. Les recordamos también que todavía tienen sus dos derechos a réplica intactos. Iniciamos ahora con Santiago Fernández de Solidaridad. La pregunta para los dos es la siguiente. ¿Qué propuestas destacan de sus rivales? Muy buena pregunta. Esto ya lo he dicho varias veces, lo he dicho en los debates que hemos tenido con la Cata, pero hay una propuesta que a mí me gusta mucho y es un proyecto que ya empezó de la federación, del que he tenido la oportunidad de formar parte, que es escribir la historia de la FEUC, que es un proyecto del que está a cargo un muy amigo mío, Cristóbal Carle, que sabe mucho, le mando saludos si es que nos está escuchando. Pero esto se trata de escribir la historia de la federación desde que nació en la década del 30 hasta los últimos años. Y en ese sentido, por ejemplo, la FECH ya tiene una historia. En distintas federaciones también se ha escrito algo, por lo menos, pero la FEUC, teniendo en cuenta la relevancia histórica que ha tenido, no hay nada escrito sobre eso. Y a mí me parece importantísimo que este material se recoja y sobre todo me parece muy valedero que esto provenga de los mismos estudiantes. O sea, tú, si es que alcanzas la presidencia, este proyecto de rescate histórico, le darías continuidad. Sí, de todas maneras. De hecho, he hablado con Cristóbal Carle de esto. Bueno, este proyecto ya existe. ¿Has revisado algo del programa de la NAU que te llame la atención, que sea algo nuevo que se proponga? A mí me gusta mucho el énfasis que le da el NAU al el problema de la sustentabilidad, que es algo que nosotros también tenemos en el programa, pero yo creo que eso es algo en lo que coincidimos, en el sentido de que la importancia de que la universidad sea sustentable, la importancia, por ejemplo, de reducir las emisiones de carbono, que es algo que hablamos también la última vez que estuvimos acá en la Radio C. Yo creo que este es un tema muy importante en el sentido de cuidar la casa de todos y a mí me gusta, creo que es algo que tenemos en común y en lo que podríamos trabajar perfectamente, de hecho. Y para ir cerrando, sobre aquellas listas que no pasaron a segunda vuelta. No sé si tuviste también la oportunidad de revisar esos programas y si es que se recoge algo de cara a esta segunda vuelta de aquellos programas que no lograron pasar. Sí, hay una preocupación especial que tenía, por ejemplo, la lista de Avanzar con Villarrica, que a mí me gustó mucho. Sobre todo con algo que tiene que ver con la educación rural, porque ellos hablaban de la posibilidad de las zonas aledañas al campus Villarrica, que muchas de ellas son rurales, poder hacer una especie de voluntariado para tratar de ayudar a las personas en el fondo que viven en este contexto. Yo encuentro que es algo Tiempo, súper valorable y que Santiago. podemos usar. Gracias. Muchas gracias. Bueno, vamos a realizar la misma pregunta a la nueva acción universitaria, Catalina Jofré. ¿Qué propuestas destaca la NAU de sus rivales? Bueno, yo creo que el proyecto de solidaridad, algo que puedo rescatar, que no sé si otros proyectos otros años habían incorporado, son los proyectos en Oriente. Y este año mencionaron que quieren hacer un carnaval en Oriente y estar más presentes como movimiento y si es que salen listas FEUC. Y yo creo que eso es algo que vale la pena felicitar. También hablaron mucho durante los debates, tanto en Lo Contador como en Oriente, sobre becas y afiliaciones con ferreterías para que puedan haber
descuentos para la obtención de materiales, sobre todo en carreras que más los utilizan. Creo que también es una buena idea. También y cuando hablan del trabajo del CEDOC, creo que también es una buena iniciativa. Y respecto a las propuestas, por ejemplo, de otras listas, quizá de otra era que se quedó en primera vuelta, ¿hay algo que la NAU haya analizado que le llame la atención? Sí, yo creo que de todas las listas hay algo rescatable, por supuesto. Y yo creo que la otra era, habían puntos en común, por ejemplo, el proyecto que tanto le gusta a Santi del rescate histórico también lo tenía la otra era, que algo que por supuesto como NAO vamos a continuar. También tienen obviamente proyectos en cuanto a memoria. Creo que también la otra era tenía harto memoria y cultura, que es algo que a nosotros tal vez nos gustaría inspirarnos también este año. Catalina, personalmente a ti te gustaría, bueno, ya queda poco para las elecciones, pero ¿te gustaría obtener algún respaldo por parte de la candidatura de otra era, considerando que obtuvieron un no despreciable 15%? Bueno, yo creo que la lucha contra el conservadurismo de otros movimientos y de la universidad tiene que ser en conjunto y tiene que ser en masa. Y que por supuesto a todas esas personas que le hizo más sentido la otra era que el NAU, es invitarles esta vez a tomarnos de las manos y luchar contra ese conservadurismo que otra lista nos propone y luchar contra lo que esta universidad también nos propone y estar con la disidencia, estar con las mujeres, trabajar por la memoria, porque algo que claramente sabemos que la lista del NAU hará y los invito a formar parte del proyecto. Muchas gracias, Catalina. Bueno, y cuando son las 8 de la tarde en punto, vamos a dar por finalizado este primer bloque, pero antes, recordarles que tienen derecho a réplica. No sé si quieren utilizarlo antes de que nos vayamos a la pausa. ¿No? Bien. Bueno, entonces nos vamos a una pequeña pausa acá en Radio UC y ya volvemos con el segundo bloque de este debate FEUC. Muchas gracias. ¿Te gustan los videojuegos y todo lo relacionado con el mundo gamer? Entonces, ¿qué estás esperando para unirte al universo de Entre Pixeles? Todos los viernes a las 5 de la tarde te traeremos todas las novedades sobre videojuegos, eSports y las últimas noticias de la industria. No te pierdas Entre Pixeles, aquí en Radio UC. Disfruta tus mañanas con Módulo 2, el programa que te dará toda la información y entretenimiento para iniciar de mejor manera tu día. Actualidad, tendencias, cultura y espectáculos, todo en un mismo lugar. No te pierdas Módulo 2 de lunes a viernes, desde las 10 de la mañana, solo aquí, en Radio UC. Pero, profe, ¿por qué la tarjeta? Amarilla por no escuchar Jugo de Pelota. Que no te vuelva a pasar. Infórmate de toda la actualidad deportiva de Chile y el mundo con Jugo de Pelotas. Todos los lunes y jueves a las 6:30. Solo por Radio UC. ¿Te gustan los videojuegos y todo lo relacionado con el mundo gamer? Entonces, ¿qué estás esperando para unirte al universo de Entre Pixeles? Todos los viernes a las 5 de la tarde te traeremos todas las novedades sobre videojuegos, eSports y las últimas noticias de la industria. No te pierdas Entre Pixeles, aquí en Radio UC. Disfruta tus mañanas con Módulo 2, el programa que te dará toda la información y entretenimiento para iniciar de mejor manera tu día. Actualidad, tendencias, cultura y espectáculos, todo en un mismo lugar. No te pierdas Módulo 2 de lunes a viernes, desde las 10 de la mañana, solo aquí, en Radio UC.
Bueno, estamos ya de vuelta con este debate de presidencias de lista de federación. Estamos en el estudio con Santiago Fernández de Solidaridad y con Catalina Jofré de la Nueva Acción Universitaria, los candidatos que van a disputar esta presidencia de federación el próximo 7 y 8 de noviembre. Bueno, vamos ahora con el segundo bloque de este debate. Este es el bloque de las entrevistas dirigidas. Vamos a entrevistar a cada candidato de forma individual y al finalizar cada entrevista el otro candidato dispondrá de 30 segundos para poder comentar, debatir, acotar o refutar lo dicho. Vamos, según sorteo, a comenzar ahora con la Nueva Acción Universitaria. Catalina, de salir electos como Federación de Estudiantes sería la 8ª federación consecutiva de la NAU, sin contar la interina del año 2020. En un contexto de creciente desencanto de los estudiantes con la política y movimientos estudiantiles, ¿consideran que ustedes salen electos por representar fielmente a los estudiantes de la UC o porque son quizás considerados año tras año como un mal menor en la papeleta? Bueno, yo creo que, lo dije la otra vez en el debate de la primera vuelta aquí en la radio, yo creo que una de las gracias que me gusta de la NAU, que es Nueva Acción Universitaria, y que a pesar de todos los años que llevamos en la universidad y siendo federación, tenemos la capacidad de reinventarnos. Efectivamente hay proyectos de continuidad porque nosotros sabemos que todo no se construye de la noche a la mañana. Sin embargo, durante todo el año trabajamos escuchando a nuestros compañeros, compañeras y compañeras y tenemos muy claro que hay que seguir progresando, hacer meas culpas y autocríticas de las federaciones anteriores y aprender de lo bueno. Y efectivamente yo creo que este año la federación tenemos un proyecto que amamos mucho con la lista y que tenemos la opción de presentarlo al estudiantado nuevamente. Y yo creo que la NAU no sale como un mal menor. Yo creo que la NAU le hace sentido a los estudiantes. Y yo creo que por eso hemos ganado los últimos años y tengo la esperanza que también sea así este año. ¿Cuál es la responsabilidad que tiene la Nueva Acción Universitaria en esta baja en la participación, considerando que ustedes han liderado durante tanto tiempo la federación? ¿Hacen ahí algún tipo de autocrítica de quizás ser el movimiento que tiene la mayor responsabilidad en esta crisis o no? Yo creo que no somos el movimiento con la mayor responsabilidad. Yo creo que, como dije anteriormente, hay una crisis nacional de desinterés y de despolitización de los espacios. Yo creo que es muy fácil a veces salir a decir que la NAU no hace nada, que es como lo típico que intenta meter la derecha o los movimientos que no son el NAU. Pero efectivamente, como llevamos tantos años, a veces la gente se le olvida lo que el NAU ha hecho por esta universidad. El botón de pánico, los protocolos de violencia de género, hoy en día la ley Yo Cuido y Estudio, que hoy día haya más psicólogos en esta universidad y no haya que esperar 2 semanas, también es de la NAU. La lucha BAES, el avance a la gratuidad, son cosas del NAU. Entonces yo creo que efectivamente hay una crítica, yo creo, a todos los movimientos, pero de todas formas no olvidemos que la NAU, por ejemplo, a diferencia de Solidaridad, pudo movilizar 1000 votos más. Entonces yo creo que hay una crítica, pero también yo creo que es parte de todos los movimientos y la política nacional también. Sobre el botón de pánico, ese se introdujo también en una consejería superior que era liderada en aquella época por Surgencia. ¿Qué crédito le das a otros movimientos de izquierda que han estado en la universidad durante estos años en que ustedes han liderado la FEUC? Siempre eso es como una cosa que nos dice Surgencia, pero el botón de pánico fue trabajado por la consejería del NAU. Ujú. Y luego fue un poco llevado por la de Surgencia, pero finalmente fue el trabajo del NAU. Y creemos también que obviamente hay que construir una mejor universidad en conjunto. Si efectivamente la próxima consejería o próximas federaciones del NAU también esperamos que se construya una Tiempo, universidad mejor. Catalina. Gracias. Santiago Fernández tiene 30 segundos para realizar alguna acotación respecto a esto que hemos conversado con Catalina. Bueno, yo creo que en general en el país nos hemos movido en un contexto donde hay una mayoría de federaciones de izquierda. Pero en este sentido, de todas maneras, nosotros creemos que la Nueva Acción Universitaria estaba al debe y no lo hemos escondido, lo hemos dicho en muchos debates. En ese sentido, creemos que son parte de la crisis, en principio, por una desconexión de la política con el estudiante, una desconexión de los temas que se hablan con las cosas que al estudiante y al país en general le parecen relevantes o le parecen una prioridad. Pero también, en ese sentido, hay una autocrítica de parte de los sectores que son más propios del de Solidaridad, ¿no es cierto? Que es que creemos que nos falta soñar, que nos falta movilizar. En ese sentido, creemos que es importante que seamos capaces de movilizar, de soñar y de mover. Muchas gracias. Pasaron ya los 30 segundos. Seguimos contigo, Santiago. 2 minutos para responder la siguiente pregunta.
En la introducción de su programa ustedes afirman lo siguiente: luego de años sintiendo que la universidad es indiferente a sus estudiantes y lejana a la realidad de Chile. Te queríamos preguntar, ¿en qué se basa esta opinión? ¿Por qué creen que la universidad es indiferente y lejana a la realidad de Chile? Siendo que, por ejemplo, tiene más de 100 proyectos sociales. También tuvimos la Secretaría de Participación Ciudadana que lideró la Universidad Católica junto con la Universidad de Chile en el proceso constitucional. Cuando nos referimos a eso hablamos de una sensación general, algo que se ve en los patios. Por ejemplo, la semana pasada haciendo patio en Humanidades estaba hablando con unos alumnos de Geografía y ellos lo primero que me dijeron fue, nos preocupa el arancel, por ejemplo. Y el arancel, como todos sabemos, en la universidad se reajusta de acuerdo al IPC y está determinado a partir de criterios que tienen más bien que ver con la inflación en este caso, por ejemplo. Pero yo decía que les preocupaba de que no hubieran más criterios inmersos, por ejemplo, en carreras como medicina, en la que se devuelve tanto al país como en las prácticas, así como también en la carrera que tengo yo de Derecho, donde la práctica que se hace después es gratuita. Ese tipo de criterios, ese tipo de cosas que se devuelven al país no se toman en cuenta a la hora de terminar en arancel. En ese sentido creemos que hay una cierta indiferencia de parte de la universidad, así como también esto se ve en la increíble burocratización que tiene a la hora de tratar con sus estudiantes. Por ejemplo, a la hora de tener un problema académico, uno va a la DAE y todo tiene que hacerse a través de un mail o de un formulario. Pero el tipo de problemas más humanos, por ejemplo, se murió un tío o se murió alguien que, de acuerdo al reglamento, no tiene cómo justificar una prueba a partir del certificado de defunción, ese tipo de cosas todo se ve de una manera muy fría. Creemos que a partir de eso se da la indiferencia en la universidad. Creemos que puede haber un trato más humano de parte de los distintos sistemas de las vías para solucionar problemas. O sea, más que nada una crítica a que la universidad, según Solidaridad, no estaría teniendo el criterio suficiente para interpretar las necesidades del estudiantado en base a la realidad nacional. Claro, yo creo que lo realidad nacional va por otra parte, Tomás. Yo creo que lo realidad nacional tiene que ver con esto precisamente. La manera en la que la universidad está involucrada a nivel nacional no tiene que ver con cuántas veces el rector sale en los medios, sino en cuánto involucramos a los estudiantes de Chile en la discusión nacional. Yo creo que eso es algo que ha faltado, por ejemplo. Se hizo, por ejemplo, cosas como Tenemos que hablar de Chile, fue algo que funcionó muy bien. Pero de todas maneras, el estudiante que pasaba por al frente del stand de Tenemos que hablar de Chile no paraba de hablar, sino que más bien era algo que se movía en las redes sociales, principalmente, como lo pudimos ver hace 2 años. Creemos que involucrar a los estudiantes de Chile en la realidad nacional tiene que ver con que discutamos los temas, y no tanto cuánto aparecemos en las diferentes plataformas. O sea, en ese sentido también faltaría quizá no tanto tantas instancias, porque mencionaste, por ejemplo, Tenemos que hablar de Chile, sino que también mayor información, hacerle llegar al estudiantado que existen estas plataformas. Claro, mayor participación, mayor preocupación real por el estudiante que va a su sala de clase y se devuelve a su casa todos los días. Vale, perfecto, Santiago. Bueno, 30 segundos tiene Catalina Jofré para acotar lo que estime conveniente. Bueno, yo creo que compartimos con Santi un poco este diagnóstico de esta universidad poco humana, que es algo que yo creo que todos queremos trabajar. Sin embargo, me quiero referir un poco a lo que él comentó de mi respuesta. Efectivamente, Solidaridad está la crítica de estos mismos temas que dicen que no se le da la prioridad al estudiantado, pero finalmente son estos 5 temas que ellos mencionan los que nosotros no vamos a dejar de lado, que son las mujeres y el feminismo, las disidencias, los trabajadores, la educación gratuita y también la democratización dentro de la universidad como la elección del rector. Entonces yo quiero decir Tiempo, que Cata. es algo que seguiremos trabajando. Muchas gracias. Bueno, y con esto finalizamos este segundo bloque de este debate de FEUC. Son ya las 8:13 y vamos a ir a una nueva pausa acá en Radio UC. Ya estamos de vuelta con el debate de presidencia. ¿Te gustan los videojuegos y todo lo relacionado con el mundo gamer? Entonces, ¿qué estás esperando para unirte al universo de Entre Pixeles? Todos los viernes a las 5 de la tarde te traeremos todas las novedades sobre videojuegos y esports y las últimas noticias de la industria. No te pierdas Entre Pixeles, aquí en Radio UC. Disfruta tus mañanas con Módulo 2, el programa que te dará toda la información y entretenimiento para iniciar de mejor manera tu día. Actualidad, tendencias, cultura y espectáculos, todo en un mismo lugar. No te pierdas Módulo 2 de lunes a viernes, desde las 10 de la mañana, solo aquí, en Radio UC.
Pero, profe, ¿por qué la tarjeta? Amarilla por no escuchar jugo de pelota. Que no te vuelva a pasar. Infórmate de toda la actualidad deportiva de Chile y el mundo con Jugo de Pelotas. Todos los lunes y jueves a las 6:30. Solo por Radio UC. ¿Te gustan los videojuegos y todo lo relacionado con el mundo gamer? Entonces, ¿qué estás esperando para unirte al universo de Entre Pixeles? Todos los viernes a las 5 de la tarde te traeremos todas las novedades sobre videojuegos y sports y las últimas noticias de la industria. No te pierdas Entre Pixeles, aquí en Radio UC. Disfruta tus mañanas con Módulo 2, el programa que te dará toda la información y entretenimiento para iniciar de mejor manera tu día. Actualidad, tendencias, cultura y espectáculos, todo en un mismo lugar. No te pierdas Módulo 2 de lunes a viernes desde las 10 de la mañana, solo aquí, en Radio UC. Seguimos acá en el debate de Radio UC para presidencia de Federación de Estudiantes de la Universidad Católica. Estamos en el estudio con el representante de Solidaridad, Santiago Fernández, y de la NAU, Catalina Jofré. Vamos a dar paso ahora al tercer bloque de esta tarde. Este es un bloque en el cual yo simplemente soy un intermediario entre personas y organizaciones de la universidad que nos hicieron llegar preguntas para ustedes. Acá cada uno va a tener 1 minuto para responder la pregunta que nos hicieron llegar. Iniciamos con Santiago Fernández de Solidaridad. Esta primera pregunta viene del rector de nuestra universidad, Ignacio Sánchez. El rector pregunta lo siguiente: ¿cuál es el rol que a su juicio desempeña la UC en la educación superior del país? Santiago. Bueno, primero muchas gracias por la pregunta. El rol que desempeña la UC es y siempre ha sido importantísimo. No solamente por la influencia que tiene la universidad a nivel nacional, la cantidad de personas que han salido y que después han hecho grandes cosas por el país, sino también por la capacidad que tienen sus estudiantes de hacer, no solamente en el futuro, sino que en el día a día. En ese sentido, tenemos una gran gama de eventos que ha hecho la federación y que han sido capaces de influir a nivel nacional mientras son estudiantes de la Universidad Católica. Y tenemos ejemplos tan dispares como han sido, por ejemplo, Eduardo Frei Montalva desde la Acción Católica, después también, por ejemplo, Federaciones Gremialistas en el 72, después, por ejemplo, Jocelyn Holt a la hora de ganar en el 85 la federación, volviendo la democracia a la universidad, incluso antes de que volviera la democracia en el país. El rol que se le puede dar a la federación y a la universidad es algo que yo creo que ni siquiera estamos comprendiendo hoy en día y que probablemente algo que se comprendía mucho mejor. Creemos en ese sentido que la política y que la federación vuelva a los estudiantes, que es algo que hemos dicho mucho en el patio y que hemos dicho mucho en los debates, significa volver a tomar la relevancia y a entender lo que somos capaces de hacer desde la universidad. Muchas gracias, Santiago. Catalina, ¿cuál es el rol que a su juicio desempeña la UC en la educación superior del país? ¿Qué le respondes al rector? Bueno, agradecerle al rector la pregunta. Yo creo que hay algo muy claro, que yo creo que los estudiantes y la federación deben poner en la palestra nacional los temas importantes en la educación y en los derechos de la educación, y no solamente la educación superior. Yo creo que el movimiento estudiantil, que es algo que como Nueva Acción Universitaria nos inspira muchísimo, es el claro ejemplo de cómo nosotros podemos crear avances de la movilización, tanto en las calles como dentro de la universidad, como el diálogo, con las conversaciones y con poner en la palestra nacional en lo que hay que progresar. Y yo creo fielmente en una frase muy típica del NAU, que nosotros somos la mejor universidad de Chile, pero también tenemos que ser la mejor universidad para Chile. Eso, muchas gracias. Gracias, Catalina.
Bueno, vamos ahora con la segunda pregunta. Esta pregunta nos llega desde la región de la Araucanía, particularmente desde el campus Villarrica. Dice lo siguiente. Solidaridad menciona en su proyecto FEUC solamente 2 veces a Villarrica en un apartado que dice, comillas, Piane a Villarrica, lo cual es solo una frase. ¿Cómo pretenden concretar esto? Pregunta Villarrica, además de hacer llegar las diferentes propuestas de su proyecto a Villarrica. Eso para Solidaridad. En este contexto, la nueva acción universitaria solamente menciona a Villarrica para citar los proyectos de interculturalidad que aquí existen. Para la NAU, ¿tienen alguna propuesta concreta para nuestro campus que no sea la de seguir estando presentes, sino más bien concretar alguna necesidad de los estudiantes del campus o hacer llegar alguno de sus otros proyectos? Vamos con la nueva acción universitaria y esta pregunta que llega desde el Centro de Estudiantes del Campus Villarrica de la UC. Bueno, agradecerle al CEF que tuve el honor de estar con ellos en mi viaje a Villarrica este año para conocer el campus y a sus estudiantes. Y yo creo que cuando hicimos nuestro programa, más allá de tener un eje Villarrica, muchos de nuestros proyectos por ejemplo, no ponemos un proyecto y decimos que se va a hacer en San Joaquín, sino muchos de esos proyectos se van a hacer en los campus de Santiago y en los campus de Villarrica. En la parte de interculturalidad es un poco personalmente también que yo lo quise expresar porque tengo una profunda admiración a lo que se ha conseguido en interculturalidad en ese campus. Pero, por ejemplo, en la semana universitaria, por supuesto que estaremos ahí. A Villarrica, por supuesto, que iremos muchas veces como federación, como fue estas veces. Pero también hay que tener un sentido también de humildad en que hay que escuchar a los estudiantes de Villarrica qué es lo que desean y lo que necesitan. Porque no podemos llegar dentro de una lista que actualmente no hay personas de Villarrica como paternalistas y decirles lo que ellos necesitan. Nosotros queremos estar con los estudiantes de Villarrica, escucharlos y hacer proyectos que a ellos les hagan sentido. Y es por eso un poco lo que puedo observar también cuando fui al campus Villarrica este año. Tiempo, Catalina. Muchas gracias. Bueno, también para Solidaridad, esta misma pregunta, no sé si quieres que te la repita, porque mencionan en su proyecto No, FEUC. está bien. Solamente, Sí, bueno, se lo anoté acá. ok. Santiago. Partir agradeciéndole al CEP también, a Gabo, que ha sido presidenta ya todo el año. Bueno, lo que pasa con Piana en general en la universidad es que en este programa se han cortado muchos beneficios para estudiantes que los necesitan. Por ejemplo, el hecho de que necesitan transcriptores para sus clases, muchos de ellos, estos han sido beneficios que se han recortado por parte de la universidad. Pero al mismo tiempo, en Villarrica, muchos de estos beneficios ni siquiera han existido anteriormente. Entonces, en ese sentido, se busca que beneficios que sí existen en San Joaquín, sobre todo, los tengan también los estudiantes de Villarrica. Y algo que queremos hacer también, y que estamos trabajando en ello en este mismo momento, es incluir el proyecto que te había nombrado antes, Tomás, sobre la educación rural a los alrededores de Villarrica, que ha sido parte del programa Avanzar. Creemos que es algo que es válido que recoger y en atención a que ellos podrían mostrarse a favor de que lo incluyamos, estaríamos más que felices de incluirlo porque creemos que es un proyecto que puede hacer que desde los estudiantes de la universidad se impacten en los alrededores de Villarrica. Muchas gracias, Santiago. Bueno, vamos ahora con la siguiente pregunta que les hace llegar a ustedes Crianza UC. Vamos a partir ahora con Santiago Fernández. Les pedimos sí que pongan atención porque la pregunta está bastante larga. Ya. Hoy la ley Yo Cuido, Yo Estudio se encuentra en su último trámite legislativo, por lo que es altamente probable que entre en vigencia durante el 2024. Esta ley exige a las instituciones de educación superior la implementación de medidas que faciliten la compatibilización de labores de cuidado y estudios. El grupo de MAPADRES dentro de la UC es altamente mencionado en debates y programas FEUC, pero pasada la época de elecciones este grupo es olvidado, lo que ha generado que en los últimos años no se hayan implementado medidas importantes para ellas. En este contexto, ¿cómo planean acompañar la implementación de la ley? ¿Y qué les diferenciaría de otras FEUC en cuanto a no dejar de lado a este grupo? Responde a Crianza UC Santiago Fernández de Solidaridad. Muchas gracias. Yo creo que este es un temazo. Es algo importantísimo, sobre todo por la atención a que debe dársele a personas que están a cargo de otras personas. En ese sentido, la manera de compatibilizar el estudio con la universidad es por lejos lo más complicado. Lo que pasa muchas veces, por ejemplo, en la universidad es que con el tema de las salas cuna hay un problema porque los trabajadores suelen llegar mucho más temprano que algunos madres y padres que tienen clases más tarde, copan las salas cuna y después los madres y padres que tienen clases, por ejemplo, a las 11, a las 12, muchas veces llegan y la sala cuna está llena. Ese es un problema. Otro problema que existe es también el problema que hay con los laboratorios. Muchas veces madre y padre, en general madre embarazada en realidad, se ven expuestas en laboratorio a sustancias químicas que, por ejemplo, al olfato pueden perjudicar el embarazo. Y en ese sentido creemos que es un problema que tiene que trabajarse para poder compatibilizar esta metodología de estudio con el hecho de ser un madre y padre. Y por último,
otro tema que es importantísimo, es la forma en que se usan los certificados médicos en la universidad. Porque los certificados médicos obviamente valen si es propio, pero el hecho, por ejemplo, de que no sirva un certificado médico del hijo de una persona para justificar una inexistencia o una evaluación, Santiago. es algo que tenemos que ver también. Gracias. Muchas gracias, Santiago. Bueno, la nueva acción universitaria con su representante Catalina Jofré, que le responde a Crianza. Bueno, quiero hacer aquí mismo, en la Radio UC, un compromiso, porque para mí es un tema muy especial y que me toca el corazón muy personalmente. Yo no suelo compartir muchas cosas personales, pero mi madre fue madre adolescente y madre estudiante, por lo cual yo logro de alguna forma empatizar y conocer esa realidad. Y es por eso que desde la nueva acción universitaria y esta lista está muy comprometida. Este año la primera vicepresidenta de la FEUC, Tani Nostroza, estuvo trabajando arduamente con Mapadres y ayudó mucho en la ley Yo Cuido y Estudio junto a Crianza UC. Y yo creo que, bueno, Santi mencionó mucho de las problemáticas que hay y dentro de ellas también quería agregar, y haciendo también el hincapié con Villarrica, las salas de lactancia. En Villarrica es una sala muy pequeña, es una sala muy fría, por lo que puede ver. También es algo que hay que mejorar. Y efectivamente yo creo que está el compromiso, y lo digo aquí hoy mismo, desde mi experiencia personal es algo muy importante, y que Crianza UC va a estar presente en todos los proyectos y en todas las decisiones que hayan, porque no puede ser que también si tu hijo es mayor de 2 años los certificados no cuenten o la universidad no responda a ello. Creemos que es algo muy Tiempo, importante. Catalina. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, vamos ahora con la última pregunta. Esta pregunta llega desde Sustentabilidad UC. Catalina, partimos contigo. ¿Cómo consideran que en una comunidad diversa como es la UC es posible comprometer a esta comunidad en materia de sustentabilidad? A ver, yo creo que es una pregunta que en mi lista pega mucho, porque tenemos un ingeniero que tiene su minor en transporte y nuestra consejera superior su mayor en ambiental, que lo tocamos mucho. Yo creo que en esta comunidad diversa, además de crear prácticas sustentables y fiscalizar las prácticas sustentables de la universidad, o por ejemplo, resaltar el endowment, yo creo mucho en las mallas curriculares sustentables. Porque el día de mañana como profesionales vamos a ser nosotros quienes tomen decisiones en cuanto al desarrollo del país. Y creo que si los estudiantes y futuros profesionales no tienen clara la importancia de los límites planetarios, de cómo nuestro país y nuestra sociedad tiene que avanzar respetando el medio ambiente, es algo que de manera macro no vamos a poder solucionar. De esta manera creo que en esta diversidad las mallas curriculares con perspectiva sustentable es algo muy positivo. Y es algo que nuestra Consejería Superior y la lista también está muy comprometida. Muchas gracias, Catalina. Solidaridad, ¿cómo le responde a Sustentabilidad UC esta pregunta? Bueno, lo habíamos nombrado antes, de hecho, y era algo que quizás tenemos en común con la Cata, la importancia que le damos a este tema. Creo que, por ejemplo, esto parte con potenciar iniciativas que ya existen, porque es un tema muy específico y que tiene un alto nivel de conocimiento técnico. En este sentido, por ejemplo, el Centro de Estudiantes de Derecho Ambiental y de Recursos Naturales, que es el CEDAR, que es una iniciativa que nació de ciertos estudiantes de Derecho, se preocupa, por ejemplo, de ver la normativa ambiental en comunas como es Lo Barnechea o en comunas como Independencia. En ese sentido, lo que hacen es revisar que ciertos proyectos cumplan con ciertas normativas legales y a partir de eso se apoyan en ciertas municipalidades. Creemos que potenciar proyectos como esos, donde hay estudiantes involucrados que se preocupan 24/7 por esta causa y que no están en otros cargos, es algo importantísimo. También quería resaltar un proyecto que tenía también Solidaridad, el Sustenta Macul, que era una iniciativa que se hacía a las afueras del campus San Joaquín y que buscaba formar una comunidad orgánica y sustentable, trabajando también con juntas de vecinos. Muchas gracias, Santiago. Bueno, y con esta respuesta de Santiago a Sustentabilidad UC, vamos a dar por finalizada este bloque de preguntas de distintos personajes y organizaciones que nos hicieron llegar acá a Radio UC. Y con esto vamos a irnos a una breve pausa también acá en la radio. Ya volvemos con el debate de presidencia FEUC. ¿Te gustan los videojuegos y todo lo relacionado con el mundo gamer? Entonces, ¿qué estás esperando para unirte al universo de Entre Pixeles? Todos los viernes a las 5 de la tarde te traeremos todas las novedades sobre videojuegos
eSports y las últimas noticias de la industria. No te pierdas Entre Pixeles, aquí en Radio UC. Disfruta tus mañanas con Módulo 2, el programa que te dará toda la información y entretenimiento para iniciar de mejor manera tu día. Actualidad, tendencias, cultura y espectáculos, todo en un mismo lugar. No te pierdas Módulo 2 de lunes a viernes, desde las 10 de la mañana, solo aquí, en Radio UC. Pero, profe, ¿por qué la tarjeta? Amarilla por no escuchar jugo de pelota. Que no te vuelva a pasar. Infórmate de toda la actualidad deportiva de Chile y el mundo con Jugo de Pelotas. Todos los lunes y jueves a las 6:30. Solo por Radio UC. Disfruta tus mañanas con Módulo 2, el programa que te dará toda la información y entretenimiento para iniciar de mejor manera tu día. Actualidad, tendencias, cultura y espectáculos, todo en un mismo lugar. No te pierdas Módulo 2 de lunes a viernes, desde las 10 de la mañana, solo aquí, en Radio UC. ¿Te gustan los videojuegos y todo lo relacionado con el mundo gamer? Entonces, ¿qué estás esperando para unirte al universo de Entre Pixeles? Todos los viernes a las 5 de la tarde te traeremos todas las novedades sobre videojuegos, eSports y las últimas noticias de la industria. No te pierdas Entre Pixeles, aquí en Radio UC. Pero, profe, ¿por qué la tarjeta? Amarilla por no escuchar jugo de pelota. Que no te vuelva a pasar. Infórmate de toda la actualidad deportiva de Chile y el mundo con Jugo de Pelotas. Todos los lunes y jueves a las 6:30. Solo por Radio UC. Seguimos acá en el debate a presidencia FEUC en Radio UC. Vamos a dar paso a nuestro penúltimo bloque. En este, al igual que en el debate de primera vuelta, no sé si recuerdan nuestros candidatos, les vamos a hacer unas preguntas o unas definiciones en donde ustedes tienen que responder muy brevemente un sí o un no o alguna nota que les vamos a preguntar. Comenzamos con... no recuerdo, ¿me ayudan? ¿Quién fue la última persona en responder? Santiago. Sí, yo. Entonces, partimos con Catalina. Catalina, son 7 preguntas. Vamos a ir contigo primero. Catalina, ¿qué nota le pones al trícel en la primera vuelta, del 1 al 7? Un 6. Catalina, ¿prefieres el borrador de la Convención, el borrador del Consejo Constitucional o la Constitución actual? El borrador que presentó la Comisión de Expertos del Consejo. No está dentro de las opciones. ¿La Convención Constitucional o el Consejo Constitucional? ¿O la actual? ¿Cuál preferirías? La Convención. Perfecto. Catalina, reforma de estatutos, ¿a favor o en contra? A favor. ¿Reconocen o no el contexto de emergencia climática? Por supuesto. Catalina, ¿qué nota le pones al apoyo en salud mental desde la UC, del 1 al 7? Un 4. Catalina, el presidente Boric llamó a consulta al embajador de Chile en Israel. ¿Respaldas esta medida, sí o no?
Sí, creo que la conversación es importante y importante recordar que condenamos la violencia venga donde venga. Y finalmente, Catalina, ¿qué nota le pones a tu candidatura rival? Del 1 al 7. Un 5. Bien, muchas gracias, Catalina. Vamos ahora con Santiago Fernández de Solidaridad. Las mismas preguntas. Primero, Santiago, ¿qué nota le pones al tríceps en la primera vuelta? Y yo creo que un 5 está bien. Santiago, ¿qué proyecto de constitución prefieres? ¿El de la convención, el del Consejo Constitucional o la actual constitución? Yo creo que estoy entre la del Consejo y la actual, pero ciertamente no la de la Convención. Santiago, reforma de estatutos, ¿a favor o en contra? En contra. Santiago, ¿reconoces o no el contexto de emergencia climática? Sí, claro. Santiago, nota al apoyo en salud mental desde la UC, del 1 al 7. Yo creo que un 4 también. Santiago, el presidente Boric llamó a informar al embajador de Chile en Israel. ¿Respaldas esta medida? ¿Sí o no? Yo creo que mientras se fomente el diálogo para que haya paz lo más pronto posible, es algo que de lo que debemos trabajar. Y finalmente, Santiago, ¿qué nota le pones a tu candidatura rival? ¿Me puso un 5? Sí. Un 5 entonces. Lindo, Santi. Bien. Bueno, y Qué con copión. esto finalizamos este bloque. Ahora les comentamos que cada uno va a tener un minuto para despedirse y dirigirse al estudiantado de la Universidad Católica. Partimos con Solidaridad, Santiago Fernández. Quiero partir agradeciendo mucho por la instancia. Creo que nos encontramos en un punto de inflexión de la política universitaria. En este sentido, creo que si pasa algo en esta elección que es diferente a lo que estamos acostumbrados, pueden venirse muchas cosas que todavía no pensamos que son posibles o que todavía no pensamos que pueden pasar. Y en ese sentido, queremos decirle a los estudiantes de la universidad que se atrevan a tomar esa oportunidad, que se atrevan a elegir algo que no han visto nunca antes. En ese sentido, lo que le estamos pidiendo es mucho más allá de un voto simplemente por una FEUC. Lo que le estamos pidiendo es una oportunidad por entender una manera diferente de hacer política. Le estamos pidiendo una nueva oportunidad para entendernos entre nosotros de manera diferente, una oportunidad para reubicar las prioridades, una oportunidad para que la política universitaria pueda tener finalmente sentido de nuevo. Y nos quedamos con esta palabra sobre todo, que la política vuelva a hacer sentido, que la gente se levante de su cama a votar porque le hace sentido y cree que puede ser un cambio real para las personas que más lo necesitan. Muchas gracias, Santiago. Minuto de cierre de Catalina Jofré. Primero que nada, agradecer la instancia, agradecer a las personas que votaron en la primera vuelta e invitar a votar en la segunda vuelta. Desde la NAU les traemos un proyecto que está comprometido con las mujeres y está liderado por mujeres. Un proyecto que está comprometido con la memoria y con una UC democrática. Creemos que el 73 con la intervención militar se quitó la UC democrática que ya habíamos logrado con la reforma universitaria y es hora de recuperarla. Sabemos que los cambios no son de la noche a la mañana. Los cambios se hacen con tiempo, se hacen con esfuerzo y se hacen con compromiso. Y desde la nueva acción universitaria eso es lo que podemos ofrecer. Escucharlos, escucharlas. Que no les vendan los cambios, porque esta universidad en estos 15 años ha tenido cambios y no ha sido por ellos, ha sido a pesar de ellos. Porque la derecha conservadora en esta universidad es un peligro para las mujeres, es un peligro para las disidencias. Y somos nosotros, la nueva acción universitaria, que no le tendrán miedo a lo imposible, porque sabemos que la única manera de hacer los sueños realidad es siendo acción. Muchas gracias. Muchas gracias, Catalina. Con esto llegamos al final de nuestro debate de presidencia FEUC 2024 acá en Radio UC. Le agradecemos a todos por la sintonía y por supuesto los dejamos invitados a informarse, a seguir este proceso de campaña los días que van quedando y el conteo también acá en Radio UC. Les recordamos que las elecciones son el próximo 7 y 8 de noviembre. Muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias. Ya escuchaste los puntos de vista de los candidatos. Ahora te toca tomar tu decisión y votar el próximo martes 7 y miércoles 8 de noviembre. Sigue la cobertura completa de estas elecciones FEUC 2024 aquí en Radio UC.